Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy podemos leer lo que ayer fue publicado, aunque fue escrito el 31 de mayo, una declaración hecha por 2 cardenales de la Iglesia Católica y 3 obispos. Una declaración para aclarar el momento de confusión que estamos viviendo. Cuando algunos laicos salimos a la palestra y ahí públicamente denunciamos lo que sucede, a veces cabe pensar que somos 4 locos. Pero cuando las autoridades eclesiásticas confirman lo que estamos diciendo tantos canales, pues la verdad es que me siento fortalecido, me siento consolado por el Señor, por medio de mis legítimos pastores. Estos 2 cardenales son el conocidísimo cardenal Burke, o Burke, americano, norteamericano, estadounidense, que también es el patrón de la Soberana Orden Militar de Malta. Y el cardenal arzobispo emérito de Riga, de Lituania, el cardenal Janis Pujats, que he mirado su... Fijaos, aquí en Wikipedia podemos ver su foto, para que le pongáis cara, para que recéis por él. Y mirad su escudo cómo es, qué sorpresa tan grata me he dado, hermanos. Su escudo tiene el siguiente lema: a Jesús por María. A Jesús por María. Yo creo que eso es el santuario de Lourdes, y lo otro no sé qué, sinceramente. Habría que verlo, ¿no? Habría que analizarlo. Pero tiene que ver con eso que os decía en los 16 paralelismos, este vídeo que os puedo dejar por aquí, sobre el prendimiento de Benedicto XVI y el prendimiento de Jesús. 16 paralelismos tremendos, ¿no? Y os comentaba que uno de los paralelismos es que aquellos que permanecen con él en el momento del prendimiento son los marianos, los que acompañan a María. Hermanos, es tremendo. Los 3 obispos que han firmado esta declaración son el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santa María en Astana, en Kazajistán, Athanasius Schneider, tan conocido por muchos de vosotros, y que no se ha callado nada. Sabed además que este maravilloso obispo, pues desde pequeño tuvo un amor eucarístico inmenso. También el obispo Jan Paweł Lenga, que no lo conocía, obispo emérito de Karaganda. Y también Tomasz Peta, arzobispo de la Archidiócesis de Santa María en Astana. La Archidiócesis de Santa María, otra vez la Virgen María, en Astana, en Kazajistán, pues con su arzobispo a la cabeza. Es una archidiócesis además. Y con su obispo auxiliar, pues están aquí diciendo las cosas muy muy claramente, para que el que quiera ver, vea, para que el que quiera oír, oiga. Vamos a leer, la carta tiene 2 partes, os dejo en la descripción los enlaces a la web Infocatólica, que lo publicó ayer en castellano, y luego lo han publicado más webs, pero creo que es un texto muy objetivo, simplemente está el texto, y creo que es lo que todos queremos leer, es decir, el texto tal cual es. Salió primero en inglés y luego pues y en italiano y luego pues ha salido en castellano. La importancia que tiene esta carta es inabarcable en estos momentos. La importancia, la trascendencia que puede llegar a tener es tremenda. Y yo auguro que Bergoglio, evidentemente, como ha hecho con las Dubia y como ha hecho con la Correctio Filiales y como ha hecho con Vigano, aunque el otro día en México en la entrevista tuvo unas declaraciones con respecto a Vigano contradictorias, porque dijo que no se acordaba y que no sabía al mismo tiempo. Pero bueno, no me quiero entretener en eso ahora, hermanos, pero sí que auguro que va a ser ignorada esta declaración. Esta declaración es para nosotros, para el pueblo de Dios y para los pastores que quieran buscar la verdad y no tengan miedo a decir y proclamar la verdad. Pues bien, hermanos, la carta tiene 2 partes. Por un lado, la introducción, en donde ellos, apoyados en la palabra de Dios, explican por qué hacen esta declaración, que es increíble, los motivos que dan. Y la segunda parte es la carta en sí, la declaración en sí, que consta de 40 puntos, hermanos, sobre distintos aspectos. Podría entretenerme en cada uno de ellos, pero voy a solamente leer los más importantes, porque os pediría que fueseis vosotros también quienes lo leyeseis, lo meditaseis, este texto tan importante, a mi juicio, hermanos. Es para la Iglesia Universal, ellos lo han escrito como pastores universales de la Iglesia, y para la Iglesia Universal. Entonces, bueno, se hacen realidad, ¿no?, las palabras de la Salet, que veríamos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y no pasa nada, no temamos, hermanos, porque todo está previsto por Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos a abrazar la cruz, a caminar por la puerta estrecha.
sin más, hermanos, con la gracia de Dios y con la colaboración humana, ayudados en la oración y en la comunidad. Bien, pues vamos a empezar leyendo esta primera parte, lo que es la introducción, y luego, pues, algunos puntos, los más importantes de esos 40 puntos. ¿Os parece bien? A mí sí, así que vamos para adelante. Bien, pues dice así, titula Infocatólica. 2 cardenales y 3 obispos publican una declaración de verdades para refutar los errores actuales en la vida de la Iglesia. Es decir, que, ya os digo, que decir que la Iglesia está teniendo errores es bueno, porque el Señor nos dio el espíritu de verdad para denunciar la mentira. Y hay una obra de misericordia que es enseñar al que no sabe y otra que es corregir al que yerra. Por eso tengo que subir un vídeo sobre ello. Dios nos quiere juzgadores, pero no nos quiere jueces. No nos quiere jueces de las personas. Porque nosotros no podemos condenar. Solo puede hacer solamente el juez. Pero nosotros, como juzgadores, os recuerdo que pensar es un sinónimo de juzgar. De hecho, decimos, cuando una persona no piensa bien, decimos que no está en su sano juicio. O que ha perdido el juicio. Porque el juicio es el pensar. Tiene esos 2 significados. Pues bien, hermanos, nosotros tenemos que ser juzgadores. Dice San Pablo, juzgadlo todo y quedaos con lo bueno. El hombre espiritual lo juzga todo. Cuando Cristo dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que dice es no condenéis y no seréis condenados. En ese sentido. En el sentido de ser jueces, árbitros. En el sentido de condenar a alguien eternamente o salvar a alguien eternamente. Nosotros no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Es algo que solo puede hacer Dios, porque es el único que conoce el corazón. Por eso yo no temo, ni me inquieto cuando alguien me condena, o cuando alguien me alaba. Yo sé que es el Señor el que me conoce, y solamente de Él me fío, en lo que a mi juicio particular se refiere. Pero cuando se trata de pensar y analizar la realidad, basta abrir los ojos y querer conocer la verdad, para descubrir, para darse cuenta de que lo que nos están enseñando no es lo que enseñó Jesucristo. Lo que nos están enseñando no es lo que ha enseñado la Iglesia en estos 2000 años. Y gracias a Dios, cardenales y obispos lo cuentan públicamente. En esta declaración que vamos a ver, fijaos, dice, los cardenales Raymond Burke y Yanis Pujats, junto con otros 3 obispos, han hecho pública una declaración de verdades de la fe para remediar la confusión y desorientación doctrinales casi universales que pone en peligro la salud espiritual y la salvación eterna de las almas en la Iglesia de hoy. O sea, ¿sois conscientes de la importancia, de la gravedad, de la trascendencia de esta declaración? Esto es un órdago, Esto es una enmienda a la totalidad. Esto es, y es que lo vamos a ver con los 40 puntos, es que hay muchos de ellos que me recuerdan a cosas concretas que ha dicho Bergoglio en tal sitio, que ha afirmado en tal sitio. Hay sacerdotes que me dicen, no, es que no ha cambiado nada. Perdona, sí ha cambiado cosas. Ha cambiado cosas. Ha cambiado la doctrina de la pena de muerte. Ha cambiado en la carta de los obispos a Buenos Aires, cómo se tiene que interpretar Amoris Laetitia, autorizando el triple sacrilegio contra el matrimonio, contra la confesión y la Eucaristía, por no haber propósito de enmienda y dar aún así una absolución aparentemente válida cuando no lo es. Y ha cambiado bastante más cosas, hermanos. El otro día cambió el Padre Nuestro, en italiano y en inglés. No lo hace, yo creo, esto es mi opinión, yo creo que lo hace para tantear el terreno, para ver cómo reacciona el pueblo de Dios, para ver hasta dónde puede apretar. ¿Entendéis? Pues bien, los 40 puntos es que me recuerdan a muchas cosas de él. Bueno, pues dice así. Esta introducción, hermanos. Dice, junto con la declaración, los cardenales y obispos firmantes han publicado la siguiente nota explicativa, que es lo que vamos a leer primero. Dice, nota explicatoria a la declaración de verdades relativas a algunos de los errores más comunes en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. Atentos. Esto es de puño y letra de los 2 cardenales y los 3 obispos. En nuestro tiempo, la Iglesia está experimentando una de las epidemias espirituales más grandes, es decir, una confusión y desorientación doctrinal casi universales, que es un peligro seriamente contagioso para la salud espiritual y la salvación eterna de muchas almas. Empieza potentísimo, hermanos. Al mismo tiempo, se debe reconocer un letargo generalizado. Un letargo, es decir, estar como dormido, en una especie de budismo zen que no dice nada, hay que aguantarlo todo, que ha renunciado al combate cristiano.
¿Mm? Bien, un letargo generalizado en el ejercicio del magisterio, en los diferentes niveles de la jerarquía de la Iglesia en nuestros días. Fijaos lo que están diciendo, ¿eh? Fijaos lo que están diciendo. Están diciendo que hay un letargo generalizado, que la mayoría de los pastores de la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, están aletargados en el ejercicio del magisterio. ¿Qué es el magisterio? Enseñar lo que hemos recibido, interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, responder a aquellas cuestiones sobre las que el Señor no se pronunció, pero que necesitan un análisis moral. Eso es el magisterio. Por eso la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol, pero la revelación continúa en la vida de la Iglesia. Las tres fuentes de la revelación son Sagrada Escritura, magisterio y santa tradición. Y por cierto, de las tres, ¿sabéis cuál es la más importante? La santa tradición, porque existió antes que la Escritura. Bien. Dice, esto se debe principalmente al incumplimiento del deber apostólico. O sea, fijaos, es que es fortísimo, es que lo dicen así de claro, ¿eh? Esto se debe principalmente al incumplimiento del deber apostólico. La palabra apóstol significa enviado, ¿eh? Enviado. Así os envío yo. Cuidado que os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí nadie se puede dirigir apóstol si nadie le envía, ¿vale? Pues bien, por eso yo no soy apóstol. Yo no digo que sea un apóstol, yo soy un laico, un seglar, mejor dicho. La palabra laico es una palabra impregnada de masonismo. Seglar. Pero como seglar bautizado, soy profeta, rey y sacerdote. Como todos los bautizados. Sacerdote porque puedo entregar la vida. Profeta porque puedo conocer y decir la verdad. Y tengo el deber de hacerlo. Y rey porque con la ayuda de la gracia de Dios puedo ser rey de mi voluntad y tener un dominio de mí mismo. Y que mi alma rija mi cuerpo. Como todos los bautizados. Y yo, con esa triple condición que me otorga el bautismo, que es un sacramento que imprime carácter, y con la plenitud del Espíritu Santo derramada en mi alma a través de la confirmación, del sacramento de la unción, hago lo que hago y digo lo que digo. Pero yo sé bien que no soy un apóstol de Jesucristo en el sentido estricto, en el sentido magisterial, pero soy un católico seglar, como muchos de vosotros, que lo único que hago es cumplir las promesas de mi bautismo. Ser profeta, sacerdote y rey. Jugarme la vida aquí, diciendo la verdad, denunciando la mentira y siendo dueño de mí mismo. Y no dejar que ni mi cuerpo, ni el mundo, ni la carne, perdón, que ni la carne, ni el mundo, ni el demonio sean dueños de mí. Como lo fueron antaño. Pero gracias a Dios fui liberado. Pues bien, esto es muy fuerte. Lo que acabamos de leer hasta aquí es muy fuerte. Incumplimiento del deber apostólico. Yo como seglar necesito pastores, y el Señor los da, ¿eh? El Señor no nos ha dejado solos. Aquí en Madrid conozco sacerdotes que piensan exactamente como yo. Gracias a Dios. En España, en América, en el mundo los hay. Y pedírselo al Señor, hermanos. Conocer sacerdotes, yo se lo pedí. Estuve 6 años sufriendo, 6 años solo, y se lo pedí. Y el Señor me ha dado muchos, hermanos. Casi 10. Con eso os digo todo. Como también manifiesta el Concilio Vaticano II, apartar a su grey de los errores que la amenazan. Bien, dice, esto se debe principalmente al incumplimiento del deber apostólico, como también manifiesta el Concilio Vaticano II, de apartar de su grey los errores que la amenazan. Nuestro tiempo se caracteriza por una acusada hambre espiritual que padecen muchos fieles católicos en todo el mundo, de una reafirmación de esas verdades, que son confundidas, socavadas y negadas por algunos de los más peligrosos errores de nuestro tiempo. El mayor peligro se llama modernismo, como dijeron tantos papas en el siglo XIX, que tiene muchas ramas. El resumen del modernismo es: Dios es prescindible para la felicidad del hombre. El hombre puede hacerse a sí mismo feliz, con sus propias leyes, con sus propias verdades, con sus propios propósitos, con su propia voluntad, con sus propios intereses y deseos. Y eso es erróneo.
Eso es mentira. La experiencia demuestra que no es así. La verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera felicidad de ti y de mí y de todos los seres humanos que somos imagen de Dios es encontrarnos con Dios. No hay otra felicidad. Ayer fallecía el padre Agustín del movimiento sacerdotal mariano. Subí un vídeo muy breve con una bendición suya. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que no es Jesucristo no es ni camino, ni verdad, ni vida, decía. Impresionante. Así es, hermanos, esa es la verdad. Tal situación demanda urgentemente un remedio concreto. Un remedio concreto. Ya han pasado 6 años, hermanos. Ya está bien de tanta... De tanto... Yo siento que la iglesia la están robando, hermanos. Que han entrado lobos, carniceros, vestidos de oveja. Jorge Mario Bergoglio no es el único. Hay más. Unos cuantos más. Y están robando a la iglesia. El otro día en Pentecostés estaba vacía la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro. Han cogido, han entrado, han irrumpido dentro todo lo que la iglesia ha trabajado durante 2000 años y lo están destrozando todo. La doctrina, las enseñanzas, la vida de piedad, la vida sacramental, el deseo de santidad. Por sus frutos los conoceréis. Curiosamente, los que permanecemos dentro de la iglesia, porque muchos de los que tenían una fe, digamos, distorsionada, no están con Bergoglio. Bergoglio no genera conversiones. Bergoglio no genera encuentros con Jesucristo. Bergoglio genera lío, confusión. Bergoglio genera animadversión, rechazo, sorpresa negativa. Y los que dicen que es de Dios, que es humilde, porque quizá solamente se quedan en los gestos externos, pero no profundizan en lo que realmente dice. Y os lo digo, hermanos, lo que dice viene de las tinieblas. Lo que dice este señor no viene del Espíritu de Dios, sino que viene del espíritu del demonio, de Satanás. Porque lo dice con medias verdades, lo dice sutilmente. Hay que rezar mucho por él y por todos los hombres. Demanda urgentemente un remedio concreto. Una declaración pública de las verdades concernientes a estos errores no puede admitir más dilación. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de las siguientes palabras atemporales dichas por el Papa San Gregorio Magno. Atentos. Que nuestra lengua no cese de exhortar. Y habiendo emprendido el oficio de obispos, nuestro silencio no puede resultar en nuestra condenación ante el tribunal del juez justo. El pueblo encomendado a nuestro cuidado abandona a Dios y nosotros permanecemos en silencio. Ellos viven en pecado y nosotros no extendemos nuestra mano para corregir. Es que es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y os recuerdo muy importante. Cuando estos callen, las piedras gritarán. Aquí estamos. Servidor y otros tantos dando la cara. Por eso siempre os animo a crear vuestros canales, hermanos. Porque es una bendición de Dios poder estar hablando ante un ordenador, una cámara, sabiendo que se queda, es como un mensaje en la botella. ¿Quién lo verá? Quien Dios quiera. Pero a mí me llena de alegría, me llena de vitalidad dar testimonio público de la verdad, de Jesucristo, sin adulterar su evangelio, sin mutilar su evangelio, sin traicionar su evangelio, sin avergonzarme de su evangelio. Al contrario, sintiéndome orgulloso de él, abrazándolo completamente, no quitando las cosas incómodas del evangelio, que básicamente es la cruz y la puerta estrecha. Bien. Somos conscientes de nuestra grave responsabilidad, dicen Burke y los demás, de nuestra grave responsabilidad como obispos católicos con respecto a la advertencia de San Pablo que enseña que Dios dio a su iglesia pastores y doctores. Doctor viene del verbo docere, que significa conducir, de ahí viene conductor, ¿vale? O educación también, que es conducir desde fuera, sin entrar, es decir, acompañando, supervisando, pero dejando que la persona tenga sus errores, pero corrigiendo cuando hay que corregir. No, es que es justo lo contrario de lo que hace este hombre.
Pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto en la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Bueno, esto es un texto que hay que leerlo una y otra vez, todos los días prácticamente, hermanos. Porque este texto es la misión que tiene la Iglesia, para que ya no seamos niños, para que no estemos a la deriva de cualquier viento de doctrina engañosa y diabólica. Cristo eligió a los apóstoles, eligió a los doctores, ¿vale? Para que nos enseñaran lo que Él enseñó. Porque, vamos a ver, ¿por qué tiene sentido que la Iglesia es infalible, hermanos? ¿Sabéis por qué? ¿Vosotros pensáis que Dios, haciéndose hombre, va a permitir que aquellos hombres en quienes deposita su verdad, que es Él mismo, no tengan una asistencia constante de lo que es verdad y lo que es mentira? Eso es lo que significa lo que celebrábamos antes de ayer en Pentecostés. El Espíritu Santo que os envío, a Él os llevará a la verdad plena. Si Dios no garantiza que a lo largo de los siglos se puede conocer con verdad la verdad de Dios, entonces, ¿qué Dios de pacotilla es? No, hermanos. Dios garantiza que se pueda conocer con verdad las verdades de Dios. El que busca, encuentra. Y en la Iglesia Católica está la verdad. Y estoy absolutamente seguro, tengo muchísimos argumentos para afirmarlo con total seguridad, y cuando me sobran los argumentos encima, me lo dice también mi corazón y me lo dice mi fe. No hay otra, hermanos. En lo que la Iglesia ha enseñado en estos 2000 años está la verdad de nuestra vida y de la vida de Dios. Y el que enseñe evangelios distintos, sea anatema, dice Pablo. El que enseñe doctrinas sectarias, evítale. Pues bien, seguimos. En el espíritu de caridad fraterna, publicamos esta declaración de verdades como una ayuda espiritual concreta. Así que, obispos, da también para los obispos, sacerdotes. Así que, obispos, sacerdotes, parroquias, conventos, asociaciones de fieles y personas privadas pueden también tener la oportunidad de confesar, ya sea privada o públicamente, como hago yo, estas verdades que en nuestros días son mayormente negadas o desfiguradas. Prácticamente todos niegan, ¿sabéis el chantaje este que le han hecho a Bergoglio, un supuesto chantaje? Porque no sé qué hará, pero me da a mí que le va a dar un poco igual, ¿no? Que seguramente ceda al chantaje o quiera hacer una revisión, en fin. Es que no se caracteriza este hombre por haber defendido, por haberse arriesgado, por haber dado el callo, por el Evangelio. No se caracteriza por eso, sino se caracteriza por decir a cada uno lo que quiere oír. Y cuando defiende una verdad de la Iglesia, para confundir a la gente, ¿es lícito matar a alguien para resolver un problema? Cuando le preguntan el aborto, ¿no? Él no hace referencia a Jesucristo ni a la vida sobrenatural. ¿Entendéis? No, yo soy un conservador. No, yo no seré el papa que haga el sacerdote casado. Yo no seré. Pero no dice la importancia que tiene la vida celibataria en la historia de la Iglesia. Y el testimonio y el preludio que eso significa del reino de Dios. ¿Entendéis? O sea, cuando defiende algo que la Iglesia ha defendido, lo hace. Pero no lo hace explicando la riqueza. No lo hace enseñando. Lo hace como un humanista. Y luego encima, con los hechos, se contradice, ¿no? Porque da medallas a abortistas, etcétera, ¿no? Y tantas otras cosas, hermanos. Bien, la siguiente exhortación del apóstol Pablo debería ser entendida como dirigida también a cada obispo y fiel nuestro de nuestro tiempo. Perdón, a cada obispo y fiel de nuestro tiempo. Esto de 1 Timoteo 6, 12, 14. Combate el buen combate de la fe. ¿Vale? Católico, sacerdote, obispo, deja de ser zen, deja de ser budista, todo está bien,
todo está bien, no pasa nada. Eso es anticatólico, anticristiano, ¿vale? Porque si Cristo hubiese pensado eso, no hubiese habido redención, no pasa nada. Si Cristo hubiese pensado eso, no hubiese tenido la reacción que tuvo en el templo. Si Cristo hubiese pensado eso, no les diría hipócritas a los que eran hipócritas. La vida cristiana es un combate, porque hay un enemigo, porque hay unas armas. Es un combate espiritual, hay un enemigo espiritual, hay unas armas espirituales. Y el que no quiera luchar el buen combate, quiere ser cristiano de verdad. Y luchar el buen combate significa arriesgarse a ser calumniado. Significa arriesgarse a quedar mal ante los hombres con tal de quedar bien ante Dios. El que no esté dispuesto, el que se avergüence de mí, dice Cristo, delante de los hombres, también yo me avergonzaré delante de mi Padre de ellos. Ánimo, hermanos, ánimo. Esto es lo más apasionante de la vida del ser humano. Luchar el combate cristiano. Dice Pablo, combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado, y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto lo dice Pedro también, en las completas del jueves. Que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La lectura de completas del jueves. Creo que es Pedro, creo. Pero es tremendo, hermanos. Sin reproche. Ante los ojos del divino juez y en propia conciencia, cada obispo, sacerdote y laico tiene el deber moral de ser testigo fiel de estas verdades que en nuestros días son confundidas, socavadas y negadas. Los actos públicos y privados de declaración de estas verdades podrían incitar un movimiento de confesión de la verdad, de su defensa y de reparación por los generalizados pecados contra la fe. Por los pecados de apostasía, tanto oculta como explícita de la fe católica de un número no pequeño, tanto de clérigos como de laicos. Es que esta carta es tremenda, hermanos, es tremenda. Gloria a Dios. Se debe tener en mente, sin embargo, que tal movimiento no se juzgará a sí mismo por los números, sino de acuerdo a la verdad, como San Gregorio Nacianceno dijo durante la confusión doctrinal general de la crisis arriana. Dios no se deleita en los números. La crisis arriana que afectó a los siglos IV y V de nuestra era, en el que el hereje Arrio decía que, bueno, pues que Cristo no era Dios, que era hombre pero no era Dios, convenció al 97% de los obispos y provocó que San Atanasio fuese excomulgado durante 19 años, 5 ocasiones. Le excomulgaban y le volvían a readmitir. Era obispo y se iba al desierto, ¿no? Por eso hoy en día, cuando veo, por ejemplo, al sacerdote Don Minutela, Alessandro Don Minutela, un saludo, querido padre, que está excomulgado, no me preocupa, porque le han excomulgado por defender la fe, igual que a San Atanasio. Así que, bueno, de hecho, sabed que cuando la iglesia excomulga a alguien no es de forma infalible, ¿vale? Y cuando Atanasio murió, al poco tiempo fue canonizado. Así que, hermanos, esa época fue terrible, el 97% de los obispos eran arrianos, o filoarrianos, y los números no le importan a Dios, le importa la verdad. Una mentira, aunque sea creída, no sé quién dijo esta frase, me parece que Churchill, no lo sé, puede que no. Una mentira, aunque sea creída por muchas personas, no deja de ser una mentira. Por eso yo sé que la democracia, que decía Churchill, eso sí, es el menos malo de los sistemas de gobierno, sé que es completamente falible, ¿no? Porque si el único criterio para hacer las cosas es que estemos de acuerdo el mayor número de personas posible, qué pena tan grande, ¿no? Que no sea el criterio lo que realmente conviene, ¿no? Que el criterio no sea el bien con mayúsculas, la verdad con mayúsculas. Vivimos en una época sofística, hermanos. Ya os hablaré un poco, es que son tantas cosas, la filosofía griega, ¿no?
Qué importante, cuántas cosas nos enseñó y cuántas cosas podemos aprender en nuestra época de lo que sucedió, del declive de la civilización griega por causa del relativismo que ya asoló a los pensadores de la época, ¿no? Gracias a Dios llegaron Sócrates, Platón, Aristóteles, que defendieron la verdad y defendieron el bien, la existencia del bien sumo, de la verdad suma, aunque no conocían la plenitud de la revelación, ¿no? Pero Sócrates dijo, y lo dijo, hermanos, que si hubiese un hombre justo, lo crucificaríamos, porque veía tanta injusticia que decía, no vamos a soportar un hombre justo, ¿no? En fin. Siendo testigos de la inmutable fe católica, los clérigos y fieles deben recordar la verdad de que la totalidad de los fieles no pueden equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal a las cosas de fe y costumbres. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 12. Esto nos viene a decir que no podemos estar equivocados cuando todos, obispos, cardenales y hasta el último laico, queremos lo mismo sobre cualquier aspecto de la fe. Santos y grandes obispos que vieron en tiempos de crisis doctrinales pueden interceder por nosotros, claro que sí. Para empezar, San Atanasio. Y guiarnos con su enseñanza, como lo hacen las siguientes palabras de San Agustín, que él dirigió al Papa San Bonifacio I. Sabéis que fue un papa declarado hereje. Qué curioso que hagan referencia a este papa. Papa declarado hereje póstumamente, ¿vale? Después de muerto. De hecho, durante 800 años, en los ritos de ordenación tenían que renunciar a las herejías de Bonifacio, ¿no? Creo que la herejía principal suya era sobre la visión beatífica, que no sé exactamente qué venía a decir, pero algo así como que la veían todos los hombres, no lo sé. Exactamente, perdonadme en manos mi ignorancia, pero reconozco que no lo sé. Pero sé que fue declarado hereje póstumamente. Pues San Agustín decía, ya que la atalaya pastoral, refiriéndose al Papa, es común a todos nosotros que ejercemos el oficio del episcopado. No, la atalaya pastoral se refiere aquí al ser cabeza de una comunidad, al ser obispo. Aunque usted es más prominente y por tanto en un lugar más alto, yo hago lo que puedo con respecto a mi pequeña porción, tal como el Señor consiente en darme el poder, ayudado por vuestras plegarias. O sea, él está diciendo que, bueno, sí, aunque tú seas el primado, ¿vale? Yo tengo responsabilidad sobre la parcela que Dios me ha dado. Es que es hermosísimo. El Papa es el primus inter pares, el primero entre iguales. Hay una papoletrea hoy en día horripilante, que echa para atrás, ¿eh? Y es un consuelo bueno saber que, diga lo que diga el Papa, el supuesto Papa, tenemos nuestro obispo local, tenemos nuestra fe en nuestra parroquia, y el Papa no nos puede hacer renunciar a nuestra fe, ¿eh? Y si lo pretende hacer, pues entonces estará haciendo una herejía, ¿no? Y nos estará dando a elegir entre permanecer fieles a la tradición de siempre o adherirnos a esa nueva herejía. Pero os quiero decir, hermanos, que aunque Cristo instituyó a uno como cabeza del colegio episcopal, es el primus inter pares, el primero entre iguales. Y evidentemente el resto de obispos pueden llamarle al orden, como hizo Pablo con Pedro, como hizo San Pablo con San Pedro. Cuando Pedro pensaba que era bueno que los gentiles cristianos, o sea, aquellos que no eran de raza judía y se convertían a la fe cristiana, se circuncidaran. Pues Pablo dijo, no señor, no señor. Bien, santos y grandes obispos, esto ya lo hemos leído, una voz común de los pastores y los fieles a través de una declaración precisa de estas verdades, una voz común de los pastores y los fieles a través de una declaración precisa de estas verdades será sin ninguna duda un medio eficiente de ayuda fraterna y filial al Supremo Pontífice. No dicen a quién, no dicen a quién, hermanos. No dicen al Supremo Pontífice Francisco, no. Es que ayudará al Supremo Pontífice, que tanto está sufriendo su santidad Benedicto XVI. En la actual situación tan extraordinaria de confusión y desorientación doctrinal general en la vida de la Iglesia, nosotros hacemos pública esta declaración en el espíritu de caridad cristiana, que se manifiesta a sí mismo en el cuidado de la salud espiritual tanto de los pastores como de los fieles, es decir, de todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, siendo conscientes de las siguientes palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y vuelvo a hacer otra cita, es una declaración llena de citas.
Y esta es la declaración de Corintios de Pablo, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y en la carta a los Romanos dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don de ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amén, con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. ¡Qué palabras de Pablo! Es que Pablo es un volcán, hermanos, es un volcán de amor a Cristo, ¿no? Y el último párrafo nos dicen, los cardenales y obispos que firmamos esta declaración de verdades, la confiamos al Inmaculado Corazón de la Madre de Dios, bajo la invocación de Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano. Considerando el privilegiado significado espiritual de este icono, que este icono tiene para la Iglesia romana. Que toda la Iglesia católica, bajo la protección de la Inmaculada Virgen y Madre de Dios, luche intrépidamente el combate de la fe, persista firmemente en la doctrina de los apóstoles y camine con seguridad entre las tormentas del mundo hasta que alcance la ciudad celestial. Ese es un prefacio de la misa en honor de la Sagrada Virgen María, salvación del pueblo romano. 31 de mayo, ¿veis? Lo que os decía, de 2019. Hasta aquí la introducción al texto, hermanos. Y si pincháis en el segundo enlace, que también os dejo en la descripción, podéis ver los 40 puntos de esta declaración. ¡Qué pasada, hermanos! ¡Qué pasada! Veréis, yo ya os digo, os invito a que leáis esta declaración, estos 40 puntos. Si me lo pedís en los comentarios, podemos hacer un vídeo comentando cada uno de ellos, porque tampoco quiero que se alargue mucho más este vídeo, pero sí que no me puedo despedir sin antes haberos leído al menos algunos de estos 40 puntos. En primer lugar, el primero, ¿vale? Fijaos, dice, la Iglesia del Dios vivo, columna y cimiento de la verdad. Timoteo 3:15. Declaración de las verdades relacionadas con algunos de los errores más comunes en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. Y estos errores, ya os digo, no solamente los promulga Bergoglio a la cabeza, ¿no? Sino que muchísimos sacerdotes, obispos y laicos se adhieren a estos errores. Craso error. Primer fundamento, bueno, sobre fundamentos de la fe, tiene varias pestañas sobre el credo, sobre los sacramentos, sobre la ley de Dios, y ya está, ¿verdad? Sí, esos 4 puntos, esos 4 apartados. Pero fijaos, sobre los fundamentos de la fe, esto es increíble, esto es potentísimo, del Concilio Vaticano I. Fijaos, el sentido correcto de las expresiones tradición viva, magisterio vivo, hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica es esa rama de la filosofía que estudia el significado y la interpretación de los textos, ¿vale? Y de las ideas. Cuando hablamos una hermenéutica, hablamos de una interpretación, ¿de acuerdo? Pues bien, el sentido correcto de las expresiones tradición viva, magisterio vivo, hermenéutica de la continuidad y desarrollo de la doctrina, ¿vale? Esas expresiones que son legítimas, hay que verlas en este sentido, fijaos. Incluye la verdad que cada vez que se profundice en el entendimiento del depósito de la fe, sin embargo, esta profundización no puede ser contraria al sentido que ha expuesto siempre la Iglesia en el mismo dogma, en el mismo sentido y el mismo entendimiento. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que sí, que el magisterio está vivo, claro, no está muerto, ¿eh? Que la doctrina está viva, claro, porque son nuevas cosas que surgen constantemente, por ejemplo, la fecundación in vitro.
Hace 300 años no había que pronunciarse sobre eso, no existía. Pero hay que pronunciarse. Pues bien, todo lo que la doctrina va creciendo, va profundizando, no puede ir en contra de lo que ya se entiende como absolutamente verdadero e indubitablemente verdadero. ¿Mm? Y por cierto, hermanos, que sepáis que para que la Iglesia apruebe algo como indubitablemente verdadero, es decir, como dogma de fe, de obligada creencia para los fieles, pueden pasar siglos. Para el dogma de la Inmaculada Concepción de María, hubo que esperar 1854 años. En el año 1854 la aprobó la Iglesia. Y era algo que estaba, especialmente en España. ¿Sabéis un santo que era personalmente, privadamente devoto a esa Inmaculada Concepción? Era algo que el pueblo cristiano intuía, sabía. La nueva Eva. ¿Acaso pensáis que Dios iba a depositar a su Hijo en carne de pecado? ¿En carne afectada por el pecado original? San Pascual Bailón fue uno de los defensores de la Inmaculada Concepción. La Orden Franciscana en su conjunto. Duns Scoto, si no recuerdo mal, el beato Duns Scoto. Sí. Incluso Santo Tomás de Aquino, el llamado doctor angélico, estaba en contra de esa doctrina. Lo digo, hermanos, porque hay cosas que son verdaderas que la Iglesia todavía no ha aprobado. En el transcurso de la historia de la Iglesia se ha visto muchas veces. Hay cosas que son verdaderas en el conocimiento de Dios que la Iglesia todavía no ha reconocido dogmáticamente. O sea, lo que yo sé que no es verdad es lo que la Iglesia condena. Esto no es verdad. Por ejemplo, la Iglesia condena que Jesucristo sea dos personas. Condenado, eso está. ¿Y qué condena? La idea, No condena a quien lo cree, ¿vale? Porque a lo mejor alguno aquí se confunde un poco. Condena la idea. Cuando la Iglesia condena una idea, significa eso no es verdad. Si quieres utilizar otro verbo que te resulte más cómodo, en vez de condena esa idea, niega rotundamente esa idea. Perfecto. Afirma la falsedad y el error de esa idea. Perfecto. Sinónimo. Pues bien, es fundamental esto, hermanos, porque hay no pocos obispos y, en fin, no pocos pastores y cristianos que piensan que el magisterio vivo pues nos trae doctrinas nuevas. Y que cuando en un momento se dijo A, pues ahora se puede decir B. Fijaos que tienen una con la pena de muerte que es como en toda la boca a Bergoglio. Y con la declaración que hizo en Abu Dhabi también. Vamos a ver si la encuentro rápido. Segundo punto, hermanos, dice, el significado mismo de las fórmulas dogmáticas es siempre verdadero y coherente consigo mismo dentro de la Iglesia, aunque pueda ser aclarado más y mejor comprendido. Es necesario, por tanto, que los fieles rehuyan la opinión según la cual, en principio, las fórmulas dogmáticas, o algún tipo de ellas, no pueden manifestar la verdad de modo concreto, sino solamente aproximaciones mudables que la deforman o alteran de algún modo. Y que las mismas fórmulas, además, manifiestan solamente de manera indefinida la verdad, la cual debe ser continuamente buscada a través de aquellas aproximaciones. Así pues, los que piensan así no escapan al relativismo teológico y falsean el concepto de infalibilidad de la Iglesia, que se refiere a la verdad que hay que enseñar y mantener explícitamente. Es que esto es potentísimo, hermanos, porque es que este señor, Jorge Mario Bergoglio, y sus secuaces, lo que hacen es constantemente sembrar la duda, las circunstancias, bueno, tal vez con un discernimiento, hablan así. No se atreven a decir claramente Jesucristo no es Dios. No se atreven a decir una herejía formal así, ¡pam! No, lo hacen siempre como una serpiente, hermanos. Despacito, calculando, luego dando la apariencia de que son conservadores, pero no. Ánimo, hermanos, ánimo. Voy a leer algunos puntos, ¿de acuerdo? Después de la situación de los... Bueno, es que son todos potentísimos. Es que fijaos, el punto 5. Ni los musulmanes, ni otros que no tengan fe en Jesucristo, Dios y hombre, aunque sean monoteístas, pueden rendir a Dios el mismo culto de adoración que los cristianos. Es evidente, ¿no? Es decir, adoración sobrenatural en espíritu y en verdad.
por parte de quienes han recibido el espíritu de filiación. Esto, claro, lo dice por todo el relativismo ecuménico que hoy en día se proclama, ¿no? Ese vídeo tan horripilante que decía Bergoglio, todos somos hijos de Dios. Pues no, señor, no, señor. Hijos de Dios solamente somos los bautizados, hijos adoptivos de Dios, no hijos por naturaleza, como lo es Jesucristo. El resto son criaturas amadísimas de Dios. Pero, por cierto, para que no vengan aquí los sedevacantistas o los irracionales con este punto de nula iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación, sabed que aparte del bautismo de agua, hay un bautismo de sangre, reconocido por la iglesia, para todos aquellos mártires por Jesucristo que no han podido ser bautizados aún, ¿vale? Y también un bautismo de deseo. ¿Sabéis para quién? Exactamente. Pues para aquel catecúmeno adulto que ha empezado las catequesis, que se va a bautizar dentro de 2 o 3 años, que es lo que estipula, lo que ha estipulado siempre la Iglesia de los primeros siglos, hasta hoy. Pues bien, una persona que está en camino de ser bautizado y tiene el deseo de ser bautizado, si muere repentinamente, ¿qué pasa con él? Pues evidentemente, para ojos de Dios, está bautizado. Se le borra el pecado original tras la muerte. Bautismo de deseo. Y también tienen bautismo de deseo todas aquellas personas que sin haber oído hablar jamás de la Iglesia ni de Jesucristo, tienen en su deseo, en su corazón, conocer la verdad. Porque si no, ¿qué pasa con todos los que ha habido antes de Cristo y no tuvieron ocasión de conocerle, ¿no? O todos los que están en otros tiempos y espacios y no pueden conocerle. Por eso es paz a los hombres de buena voluntad. No eso de paz a los hombres que ama el Señor. Es que si el Señor ama a todos los hombres, ¿cómo que paz a los hombres que ama el Señor? ¿Es que hay algunos a los que no ama? No. Por muy pecador que sean, ama a todos. Paz a los hombres de buena voluntad. Los que tienen buena voluntad verán a Dios, encontrarán a Dios en cualquier época y lugar. Y verán a Jesucristo después de muertos y abrazarán a Jesucristo y se salvarán por Jesucristo y se salvarán por la Iglesia triunfante, militante, por las oraciones. Por eso es, fuera de la Iglesia no hay salvación, claro, porque todo el que se salva se salva por medio de la Iglesia. Pero eso no significa que el que no conoce la Iglesia esté abocado a la condenación. No, porque Dios tiene caminos insondables, ¿vale? Dios mío, ayúdanos a permanecer en el punto justo, y en no pecar ni de un extremo ni de otro extremo, estar en el punto justo. Fijaos, las religiones, punto 6, y formas de espiritualidad que promueven alguna forma de idolatría o panteísmo no pueden considerarse semillas ni frutos del verbo, puesto que son imposturas que impiden la evangelización y la eterna salvación de sus seguidores, como enseñan las Sagradas Escrituras. Esto va contra lo que dijo en Abu Dhabi, ¿no? En Abu Dhabi dijo, no, todas las razas son queridas por Dios, al igual que todos los credos y todas las religiones por la sabiduría de Dios. Además, lo dicen aquí en un punto tal cual. Lo dicen en un punto tal cual. Dejadme, por favor. Fijaos, en el punto 9. La religión nacida de la fe en Jesucristo, Hijo encarnado de Dios y único Salvador de la humanidad, es la única religión positivamente querida por Dios. Por tanto, es errónea la opinión según la cual, del mismo modo que Dios ha querido que haya diversidad de sexos y de naciones, quiere también que haya diversidad de religiones. ¡Zas! En toda la boca, Bergoglio. Que además Athanasius Schneider, el obispo, fue a verte, te manifestó esto, tú le dijiste, es verdad, es un poco ambiguo eso, es un poco erróneo. Yo es que me quería referir a la sabiduría, a la voluntad permisiva de Dios. Ah, bueno, entonces sí, claro, en tanto que voluntad permisiva de Dios, le dijo Athanasius, pues en ese caso sí, claro, en ese caso está bien que le digas. Pero claro, no lo ha corregido. No lo ha corregido, no basta porque le diga privadamente a Athanasius Schneider. No, tenía que haberlo corregido. La firma de Jorge Mario Bergoglio, como Franciscus, está puesta en ese texto que es absolutamente errado, ¿vale? Y por cierto, creo que esa persona con la que firmó ese documento acaba de hacer unas declaraciones a favor de maltratar a la mujer, etcétera, ¿vale? Estas cosas que hacen los machistas, ¿vale? Y prohibiendo la conversión al cristianismo. Prohibiendo. 10. Nuestra religión, la cristiana, instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras religiones no logran establecer, por más que tienen, por así decirlo,
extendido sus brazos hacia el cielo. Esto me flipó, el punto 11. Fijaos, el don del libre albedrío, la libertad, con que Dios creador dotó a la persona humana, concede al hombre el derecho natural de elegir únicamente el bien y lo verdadero. Ningún ser humano tiene, por tanto, el derecho natural a ofender a Dios, escogiendo el mal moral del pecado o el error religioso de la idolatría, de la blasfemia o una falsa religión. Nos está diciendo que no tenemos derecho natural ni de hacer el mal ni de estar en la mentira. Increíble, en lo que a cosas de religión se refiere. Porque entonces significaría eso que Dios ha puesto eso, el que nosotros vayamos a... No. Es fruto del pecado, es fruto de la imperfección, es fruto de la antinaturalidad, de la cual está llena el mundo hoy en día, de lo antinatural. Me dijo una vez un sacerdote, el celibato no es antinatural, es sobrenatural. Nota al pie de página. La ley de Dios, es que habría que leerlos todos los puntos, hermanos, pero bueno, es que se va a alargar mucho el vídeo y no quiero. Puedo hacer otro vídeo si queréis, mañana os lo subo comentando los 40 puntos, hermanos. Pero es que fijaos el punto 12. Mediante la gracia de Dios, la persona justificada posee la fortaleza necesaria para cumplir las exigencias objetivas de la ley divina, dado que para los justificados es posible cumplir todos los mandamientos de Dios. Cuando la gracia de Dios justifica al pecador, por su propia naturaleza, da lugar a la conversión de todo pecado grave. Ya está, o sea, no hay más. Y esto no se lo están inventando estos cardenales. Están citando constantemente. Esto se dice en Trento, en la sesión 6, en Decreto sobre la Justificación, capítulos 11 y 13. Y también va en contra de esa carta a los obispos de Buenos Aires del 6 de septiembre de 2016, en la que dice que en algunos casos, en algunas circunstancias, la exigencia evangélica de cumplimiento de la ley divina puede ser, de hecho, no factible. Leerla, está en la página web del Vaticano. Esa vergonzosa y diabólica carta. Puede ser, de hecho, no factible el vivir lo que Dios pide. ¿Realmente creéis que eso es verdad? ¿Realmente creéis que Dios va a pedir algo imposible? Es una pasada, hermanos. Esta carta, os lo digo en serio, o sea, es para leerla, releerla, imprimirla, compartirla, porque no se calla nada, o sea, no se calla nada, hermanos. Es que tengo ganas de leerla, Tengo ganas de leerla, porque es que... La voy a leer y ya está. Y si no da tiempo a ver el vídeo hoy entero, pues veis otro trozo en otro momento, pero es que lo tengo que hacer. Tampoco es tan larga, entonces son parrafitos. 3. El reino de Dios que ha tenido en la Iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la tierra no es de este mundo, cuya figura pasa. Y también que sus crecimientos propios no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura de la humanidad o de ciencias o de las artes técnicas, sino que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez más ardientemente se responda al amor de Dios, finalmente en que la gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los hombres. Pero con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continuamente también por el verdadero bien temporal de los hombres. Porque mientras no cesa de amonestar a todos sus hijos que no tienen aquí en la tierra ciudad permanente, los estimula también a cada uno según su condición de vida y sus recursos a que fomenten el desarrollo de la propia ciudad humana, promuevan la justicia, la paz y la concordia fraterna entre los hombres, presten ayuda a sus hermanos, sobre todo a los más pobres y a los más infelices. Por lo cual, la gran solicitud con que la Iglesia, esposa de Cristo, sigue de cerca las necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías, esperanzas, dolores y trabajos, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente a ellos, ciertamente con la voluntad de iluminar a los hombres con la luz de Cristo, y de congregar y unir a todos en aquel que es su único Salvador. Pero jamás debe interpretarse esta solicitud como si la Iglesia se acomodase a las cosas de este mundo, si se resfriase el ardor con que ella espera a su Señor y al reino eterno. Bueno, es por tanto erróneo afirmar que lo que más glorifica a Dios es el progreso de las condiciones terrenas y temporales de la especie humana. Es que es lo que no para de hacer este señor, Y parece que es lo único que se preocupa, de las cosas terrenas. Que sí, que hay que ocuparse de las cosas terrenas, que hay que dar de comer al que no tiene que comer, hay que dar de beber
al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al que no tiene ropa, acoger al peregrino, visitar al preso. Todo eso hay que hacerlo, ¿vale? Pero no se hace por una visión marxista y comunista, por una visión materialista, ateísta, pensando que aquí vamos a encontrar la felicidad. Que no, que la libertad del hombre está en saber que mi felicidad está en Dios. Y que sí, que aquí tengo yo derecho a mejorar las condiciones de vida materiales de las personas. Claro que sí. Por eso el Señor dio pan y peces en la multiplicación de los panes y los peces. Pero, y por eso el Señor curó enfermedades físicas, pero siempre había detrás una enseñanza espiritual. Y siempre había un propósito espiritual. Siempre había un mirar al cielo, con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Entonces, quedarse solo en una cosa o en la otra es mutilar la existencia humana. 4, mucho más corto. Después de la institución de la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús, nadie puede salvarse obedeciendo solamente a la ley de Moisés, sin fe en Cristo como Dios verdadero y único Salvador de la humanidad. ¡Zasca! ¡Zasca! Es alucinante esta afirmación, hermanos. La tenemos en Romanos 3:28, en Gálatas 2:16. El que no cree ya está condenado, dijo Cristo. Es así de simple, hermanos. Una vez que ya se ha sabido, O sea, el que no conoce a Cristo no tiene esa responsabilidad, pero el que conoce hablar de Él y es indiferente a Él, que Dios se apiade de Él. Y que en el último segundo por lo menos le conceda la gracia de pedirle perdón. Porque si no, estará sin Él eternamente como lo está ahora. Que está sin Él, que vive sin Él, aun habiéndole conocido. Esto ya lo hemos leído, ni los musulmanes ni otros que no tengan fe. Las religiones... El 6 también. 7. El verdadero ecumenismo tiene por objetivo que los no católicos se integren en la unidad de la Iglesia Católica. Posee del mismo modo inquebrantable en virtud de la oración de Cristo, siempre escuchada por el Padre, para que sean uno, Juan 17:11, en la oración sacerdotal. La unidad, la cual profesa la Iglesia en el símbolo de la fe. Creo en la Iglesia una. Por consiguiente, el ecumenismo no puede tener como finalidad legítima la fundación de una iglesia que aún no existe. ¿Vale? No es legítima ninguna iglesia protestante. Son todo derivados, son todo creaciones humanas, no queridas por Dios. 8. El infierno existe, y quienes están condenados a él a causa de algún pecado mortal del que no se arrepintieron son castigados allí por la justicia divina. Y lo dijo Cristo en Mateo 25:46. Conforme a la enseñanza de la Sagrada Escritura, no solo se condenan por la eternidad los ángeles caídos, sino también las almas humanas. También se condenan los que rechazan a Cristo, hasta el momento de la muerte incluido, ¿no? Es más, los humanos condenados por la eternidad no serán exterminados, como dijo Bergoglio. Es que son todo zascas a Bergoglio, hermanos. Es que es increíble. Es que lo dijo, no creo... No creo. No. Serán exterminados, no hay condenación, serán exterminados, dijo Bergoglio. Pues no, mira, no son exterminados, porque según la enseñanza infalible de la Iglesia, sus almas son inmortales. Esa es la cosa, señor, ¿vale? La religión 9, la religión nacida de la fe en Jesucristo, Hijo encarnado de Dios y único Salvador de la humanidad, es la única religión positivamente creída por Dios, contra la Carta de Abu Dhabi. Por tanto, es errónea la opinión según la cual, ya lo hemos leído antes. 10. Nuestra religión, la cristiana, instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras religiones no logran establecer por más que tienen, por así decirlo, extendidos sus brazos al cielo. Ya lo habíamos leído. El don del libre albedrío, ya lo habíamos leído. Ley de Dios, 12. Ya lo hemos leído. 13. Los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre de Dios, Creador y Señor. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables de la observancia de los mandamientos de la alianza, renovada en la sangre de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. De acuerdo con la enseñanza de la misma encíclica, es errónea la opinión de quienes creen poder justificar como moralmente buenas elecciones deliberantes de comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina natural. Por ello, estas teorías no pueden apelar al tercio moral católica. Básicamente, Veritatis Splendor, Juan Pablo II dice, hay actos intrínsecamente malos. Punto. Matar siempre es malo, robar siempre es malo, punto. Y ya está, ya está.
Todos los mandamientos de la ley de Dios son igualmente justos y misericordiosos. Es por tanto errónea la opinión de que obedeciendo un mandamiento divino, como por ejemplo el sexto mandamiento que prohíbe cometer adulterio, una persona puede, en razón de esa misma obediencia, pecar contra Dios, perjudicarse a sí misma moralmente. Es que esto también lo dice Bergoglio, hermanos, ¿eh? Es que esto también lo dice Bergoglio, que lo induce a pensar, ¿no? Que bueno, que incluso Dios puede querer el pecado, ¿eh? Es que es increíble, hermanos, es que es increíble. 14. Todos los mandamientos de la ley de Dios son igualmente justos y misericordiosos. Bien, 15, perdón. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. La divina revelación y la ley natural contienen principios morales que incluyen prohibiciones negativas, es decir, que no permiten hacer algo, que vedan terminantemente ciertas acciones, por cuanto dichas acciones son siempre gravemente ilegítimas por razón de su objeto. De aquí que sea errónea la opinión de que una buena intención o una buena consecuencia pueden ser suficientes para justificar la comisión, es decir, lo contrario a omisión, cometer, vamos, para justificar la comisión de tales acciones, ¿vale? Es decir, hay acciones que son intrínsecamente graves, y da igual la intención que tengas, las circunstancias que rodeen esa acción, ¿eh? Si es intrínsecamente grave, es mala la acción. La ley natural y la ley divina proponen a la mujer que ha concebido un niño... Perdón. La ley natural y la ley divina prohíben a la mujer que ha concebido un niño matar la vida que porta en su seno, ya sea que lo haga ella misma o con ayuda de otros, directa o indirectamente. Y citan Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vitae. O sea, esto lo dicen citando todo el rato, ¿eh? Es un modo de decir, no lo decimos nosotros. Lo dice la tradición viva de la Iglesia. Lo dice el magisterio vivo de la Iglesia, ¿eh? Lo dicen teólogos y filósofos y pastores que han pensado mucho más sobre estos temas, mucho antes que nosotros, y están absolutamente seguros de que eso es así, ¿no? No es lícito matar. No es lícito matar, hermanos. Las técnicas de reproducción son moralmente inaceptables desde el momento en que separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal. Más claro agua, hermanos. 18. Ningún ser humano puede estar jamás moralmente justificado, ni se le puede permitir desde el punto de vista moral de quitarse la vida o hacérsela quitar por otros con el fin de escapar del sufrimiento. La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Todo es ley natural, ley divina. Todo, hermanos. Ley natural, claro que sí, ley natural. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Está transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. 19. Por mandato divino y por la ley natural, el matrimonio es la unión indisoluble de un hombre y una mujer. O sea, ni la Iglesia lo puede disolver. La Iglesia puede atestiguar que nunca existió tal matrimonio, y eso se llama nulidad matrimonial. O la Iglesia puede recomendar que no vivan juntos dos personas casadas y que vivan separadas, pero no divorciadas, que vivan separadas, retiradas una de la otra, porque estando juntos les perjudica su vida espiritual. Pero siempre está la esperanza de que haya perdón, de que haya reconciliación, de que haya reencuentro. Ordenado por su propia naturaleza la procreación y educación de los hijos y el amor mutuo. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen como su corona propia. Es que es una maravilla. Es que concebir hijos, hermanos, y crear junto con Dios, compartir con Dios su poder creador, es una bendición. Toda la historia de la humanidad, tener descendencia era la bendición. Hoy en día parece una maldición, ¿no? Qué terror, hermanos. 20. Según el derecho natural y divino, todo ser humano que hace uso voluntario de sus facultades sexuales fuera del matrimonio legítimo peca. Por tanto, es contrario a las Sagradas Escrituras y a la tradición afirmar que la conciencia es capaz de determinar legítimamente y con acierto que los actos sexuales entre personas que han contraído matrimonio civil pueden en algunos casos considerarse moralmente correctos o hasta ser pedidos e incluso ordenados por Dios, aunque una de ellas o las dos estén casadas sacramentalmente con otra persona. Más claro agua, hermanos. Tomar a una persona y entregarse a una persona en cuerpo y alma es algo tan sagrado que si no lo ha bendecido Dios,
no es querido por Dios. Dios no quiere que las personas nos entreguemos en cuerpo y alma, sin ton ni son, sin hacerle presente en un discernimiento previo, sin pedirle ayuda a Él para saber si Él ha pensado en esa persona para nosotros. No le es grato a Dios que nosotros hagamos uso de algo tan hermoso si no lo hemos puesto delante de Él, si no se lo ofrecemos al primero. Es más, yo no tengo derecho a ofrecerme si no me ofrezco primero a Él. Para entregarme a una mujer, primero me entrego a Dios y a su ley. Si no me entrego a Dios y a su ley, no seré capaz de entregarme a una mujer. Qué curioso que prácticamente todos los matrimonios hoy en día se divorcian. Prácticamente ninguno sigue estas cosas. Los que lo siguen son los que permanecen. El 87% de los matrimonios que empiezan a vivir juntos antes del matrimonio, y por donde cabe pensar que tienen relaciones, se divorcian. Fundamentan su relación, su vínculo en una relación física, solucionan sus problemas en vez de hablando y conociéndose el alma con un momento de placer físico, pero van acumulando rencores, van acumulando dudas, van acumulando sospechas, y al final dice, el amor muere. No, es que no has hecho que crezca el amor. Has sido budista, no has luchado el buen combate. Pero precisamente el amor que habita en el alma, y precisamente el alma que permite que siempre ésta pueda crecer, es lo que tenemos que hacer crecer en nuestra vida, el amor. Y el amor que está en el alma no crece solo físicamente. De hecho, físicamente decrece. Pero espiritualmente siempre puede crecer. Por eso hay que dar la primacía en la relación a la relación espiritual. Y pasar un tiempo conociéndose espiritualmente, primero. Para luego ya entregarse en cuerpo y alma. Pero primero espiritualmente. Para que en caso de que no sea, la ruptura no sea tan dolorosa también. Para que en caso de que no sea, no haya hijos de por medio que se queden rotos cuando ven que sus padres se divorcian. Y que ya probablemente no puedan creer nunca más en el amor. Bien. 21. La ley natural y divina prohíbe toda acción que, en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de las consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Claro. Es que es como si yo me propongo comer, pero para luego vomitar. Como si yo me propongo comer y comer, comer, pero no para alimentarme, ¿no? Pues no es lícito tampoco es lícito, es gula eso. Comer y vomitar, es gula, pero vamos, a todas luces, ¿no? Porque le privo a un acto de su finalidad. Y la finalidad es doble, la procreación y la comunicación y la entrega de los cuerpos y las almas. Y la unión, en definitiva, el ser una sola carne. 22. Todo marido o esposa que se haya divorciado del cónyuge con quien estaba válidamente casado y contraiga después matrimonio civil con otra persona mientras aún vive su cónyuge legítimo, conviviendo maritalmente con su pareja civil, y que opte por vivir en este estado con pleno conocimiento de la naturaleza de ese acto y pleno consentimiento de la voluntad de ese acto, está en pecado mortal y no puede por tanto recibir la gracia santificante ni crecer en la caridad. Vamos, que está abocado a ser un árbol seco esa relación. Por consiguiente, a no ser que tales cristianos convivan como hermano y hermana, no pueden recibir la Sagrada Comunión. ¿Cuándo Juan Pablo II, esto es de Juan Pablo II, Familiares Consortio 84, ¿cuándo Juan Pablo II recomienda esto? Cuando hay hijos de por medio de la nueva unión. Si hay hijos de por medio inocentes de la nueva unión, que vivan como hermano y hermana. Y los hay, hermanos, los hay. Dos personas del mismo sexo pecan gravemente cuando se procuran placer venéreo mutuo. Y aquí hay un montón de citas bíblicas en Levíticos, Romanos, Corintios, Timoteo, Judas 7. Los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. Catecismo de la Iglesia Católica 2357. Así pues es contraria a la ley natural y a la divina revelación la opinión que sostiene que del mismo modo que Dios Creador ha dado a algunos seres humanos la inclinación natural a sentir deseo sexual hacia personas de otro sexo, así también el Creador ha dado a otros la inclinación de desear sexualmente a personas del mismo sexo. Y que es la voluntad del Creador que en determinadas circunstancias de tendencia se lleve a efecto. Bien. Hablaremos de este tema, hermanos,
Pero es muy claro lo que la Iglesia siempre ha enseñado a este respecto. Hay que acoger a la persona que tiene esa tendencia. La tendencia es la tendencia, hermanos. Pero el acto es lo que no. Y hay muchos testimonios de muchas personas que tienen esa tendencia hacia personas del mismo sexo, que reconocen que eso es así por heridas psicológicas que tienen, que reconocen que eso es así por lo que sea, y que a base de rezar, a base de profundizar, han descubierto su verdadera relación, su verdadera atracción hacia el sexo complementario, hacia lo que me falta. Esto hoy en día está a la orden del día, hermanos. ¿eh? Y, y bueno, cierran canales por hablar en contra de la ideología de género y demás, ¿no? Que es increíble eso. Es increíble, ¿no? Que no se puedan compartir las ideas, más aún las que se apoyan en la ciencia. Porque todo esto se apoya en la ley natural también. No hay ningún gen de la homosexualidad, no hay pruebas de que nazcan. Todo parece que se hacen. Y bueno, en fin. Es un tema complicado, yo no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero tampoco quiero que nadie sea engañado. Ni las leyes de los hombres ni ninguna autoridad humana pueden otorgar a dos personas del mismo sexo el derecho a casarse, ni declararlas casadas, ya que ello es contrario al derecho natural y a la ley de Dios. En el designio del Creador, complementariedad de los sexos y fecundidad pertenecen por tanto a la naturaleza misma de la institución del matrimonio. Más claro agua, hermanos. 25. Aquellas uniones que reciben el nombre de matrimonio sin corresponder a la realidad del mismo no pueden obtener la bendición de la Iglesia por ser contrarios al derecho natural y divino. Punto. Final. Ya sean segundas uniones o uniones de personas del mismo sexo. 26. Las autoridades civiles no pueden reconocer uniones civiles o legales entre dos personas del mismo sexo que claramente imitan, pero no son, la unión matrimonial porque no pueden concebir. Aunque dichas uniones no reciban el nombre de matrimonio, porque fomentarían pecados graves entre sus integrantes y serían motivo de grave escándalo. 27. Los sexos masculino y femenino, hombre y mujer, son realidades biológicas creadas por la sabia voluntad de Dios. Es por tanto una rebelión contra la ley natural y divina y un pecado grave que un hombre intente convertirse en mujer mutilándose, o que simplemente se declare mujer, o que del mismo modo una mujer trate de convertirse en hombre, o bien afirmar que las autoridades civiles tengan el deber o el derecho de proceder como si tales cosas fuesen o pudieran ser posibles y legítimas. Ahora hay hombres que dicen, no, yo soy un gato, no, yo soy un niño de 6 años, aunque tenga 30. Eso hay una filosofía detrás muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el subjetivismo. La definición clásica de verdad es adecuación del entendimiento con la realidad. Adecuación del entendimiento con la realidad. Es decir, la realidad dice lo que es verdad. Y yo conozco la verdad en función de si me adecuo con mi entendimiento a ella o no me adecuo a ella. Por contrario, desde Descartes, desde el racionalismo, hay otra doctrina filosófica, otra rama que dice, no, lo que dice que es verdad, aquello que es verdad es lo que dice mi razón que es verdad. No lo determina la realidad, sino mi razón. Entonces, una persona que tiene cromosoma X y cromosoma Y, por mucho que se diga a sí misma que no es así, es así. Una persona que se diga que tiene 6 años, aunque tenga 30, por mucho que se diga que tiene 6, tiene 30. No hay nada más insano para la mente humana que aceptar mentiras como verdades. Lo que sana el corazón es aceptar la verdad de lo que eres, aceptarse. Aceptarse. Y sé que es muy difícil aceptarse en muchos casos, que hay muchas heridas, que está la sociedad rota por todas partes. Pero es aceptarse lo que da la felicidad. Es un problema de autoaceptación. Por eso se suicidan muchas de las personas que hacen esto. Porque se siguen sin aceptar. E incluso diría, se aceptan mucho menos que antes. Hay muchos que se han arrepentido al final, que es tremendo esto, hermanos, es tremendo. Y hay que tratarlo con mucho respeto, con mucha consideración, porque yo lo que veo es mucho sufrimiento. Y al mismo tiempo con mucha
valentía también. Porque ahora mismo parece que hay un solo pensamiento, ¿no?, con todo esto. Pero no es así. No es así. 28. De conformidad con las Sagradas Escrituras y con la constante tradición del magisterio de la Iglesia ordinario y universal, la Iglesia no erró al enseñar que las autoridades civiles pueden aplicar legítimamente la pena capital a los malhechores cuando sea verdaderamente necesario para preservar la existencia y mantener el orden justo de la sociedad. Esto va en contra de lo último que ha hecho de la pena de muerte, hermanos. La Iglesia simplemente ha defendido que bajo unas circunstancias muy concretas es legítima para el bien común la aplicación de la pena de muerte. Es un misterio, sí, pero es que hay veces que eso es lo mejor para la sociedad. Porque es la única manera que a lo mejor esa persona que cometió el asesinato haga penitencia. Se enfrente a una confesión, se enfrente a la idea de morir y haga una conversión interior, aunque sea en el último momento de su vida. Y a lo mejor es la única manera de que esa sociedad siga siendo segura. Es cierto que en la mayoría de los casos no es así y no es necesario aplicar la pena de muerte. Pero en estado de excepción, no, yo que sé, en una tribu, yo que sé. ¿Vale? Y decir lo contrario es ir en contra del magisterio. Por supuesto, además, otra condición indispensable es que esté absolutamente demostrado la culpabilidad, ¿no? Y aparte, ¿no pensáis que ayuda el pensar que yo puedo morir si mato a alguien? ¿Ayuda a no cometerlo? Como medida preventiva también. 29. Toda autoridad en la tierra y en el cielo pertenece a Jesucristo. De ahí que las sociedades civiles y cualquier otra asociación de hombres esté sujeta a su realeza, por lo que el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Tenemos el deber de aceptar la ley de Dios. Y si no, pagamos consecuencias. Es así de sencillo, hermanos. Y sobre los sacramentos, pues dicen también bastantes cosas estos queridos pastores, hermanos. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía número 30 tiene lugar, ya acabamos, este vídeo es larguísimo, pero es como se ha dado, hermanos, es que es muy importante este tema, ¿no? Este tema que ha salido. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía tiene lugar, en el Santísimo Sacramento tiene lugar una maravillosa transformación de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, transformación que la Iglesia Católica llama muy apropiadamente transubstanciación. Cualquier interpretación de teólogos, muchos jesuitas piensan, no hay transubstanciación, una comunión, hay una presencia de Cristo, así muy simbólica. Cualquier interpretación de teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo después de ella están verdaderamente presentes delante de nosotros bajo la especie sacramental de pan y vino. Sencillo, hermanos. Todos los entes, todas las cosas que existen en la realidad, tienen sustancia y accidentes, ¿vale? La sustancia es lo que son, los accidentes es las características. Yo, por ejemplo, soy César y soy español, y eso es lo que soy, no va a cambiar, soy un ser humano, no va a cambiar, haga lo que haga. Que tenga 18 pelos, o que tenga el pelo largo, o el pelo corto, o que tenga la barba corta, el bigote, la ropa que sea, las cosas que haga, esos son los accidentes, ¿vale? Y no determinan lo que son. Al contrario, los actos siguen al ser. Las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y cuando una persona hace algo que va en contra de su ser, decimos que es antinatural. Pues bien, en la Eucaristía lo que sucede es que lo que es pan y tiene apariencia de pan, se convierte en ser Jesucristo. Ya no es pan, pero sigue teniendo apariencia de pan, accidentes de pan. Igual que Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros como ser humano, era Dios. Su ser era de ser Dios. ¿Vale? Pero tenía apariencia de hombre. Aunque también era ser hombre de verdad. Por eso decimos que tiene dos naturalezas. Es un misterio increíble. Una persona, dos naturalezas. Era ser Dios, era ser hombre, pero apariencia de hombre solo. No tenía apariencia de Dios. Aparentemente no era Dios.
pues la Eucaristía también aparentemente no es hombre, aparentemente no es Dios, pero realmente lo es. Y está así para enseñarnos la humildad, lo primero, para enseñarnos la mansedumbre, lo segundo, y para no imponerse y revelarse solo a los sencillos y a los humildes. Cuando toquen la Eucaristía, hermanos, será ya la gota que colme el vaso. 31. Las palabras con las que expresó el Concilio de Trento la fe de la Iglesia en la Sagrada Escritura son idóneas para los hombres de todo tiempo y lugar, ya que son doctrina siempre válida de la Iglesia. Bendito sea Dios, hermanos. 32. En la Santa Misa se ofrece a la Santísima Trinidad un sacrificio verdadero y propio, Jesucristo. Y en este sacrificio tiene un valor propiciatorio tanto para los hombres que viven en la tierra como para las almas del purgatorio. Es por tanto errónea la opinión según la cual el sacrificio de la misa consistiría simplemente en el hecho de que el pueblo ofrezca un sacrificio espiritual de oración y alabanza, así como la opinión de que la misa puede o debe definirse solamente como la entrega que hace Cristo de sí mismo a los fieles como alimento espiritual para ellos. Fijaos, que dos maneras de desacralizar la Santa Misa. Una manera, y son las dos que se están predicando hoy en día. Una, que dice que bueno, que es un sacrificio el que hacemos nosotros. O sea, horror, hermanos. No, la misa es un sacrificio, sí, pero es el que hacéis vosotros por venir, es el que hacéis vosotros por orar. ¡Mentira! El sacrificio es el que hace Jesucristo, entregándose otra vez más al Padre. Y otra manera de desacralizar la misa, ¿cuál es? La que aquí nos advierten. Pensar que sí, Cristo se hace presente, pero es un alimento para los que están ahí. No. Es que también santifica el mundo entero. Y también sirve de alivio a las almas del purgatorio. 33. La misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden, y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico, es realmente el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos, y creemos que la presencia misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas que continúan apareciendo en nuestro sentido de la misma manera que antes es verdadera, real y sustancial. Clarísimo, hermanos. Cristo realmente se hace presente. Punto final. 34. Aquella inmolación incruenta, la de la misa, por la cual, por medio de las palabras de la consagración, el mismo Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote. La inmolación en sí solo la hace el sacerdote. En cuanto representa a la persona de Cristo, no en cuanto tiene la representación de todos los fieles. Sencillo. Que los fieles ofrezcan el sacrificio por manos del sacerdote es cosa manifiesta. Claro, yo voy y ofrezco por manos del sacerdote a Dios Padre, a Jesucristo. Pero la inmolación en sí la hace el sacerdote. Pero no se dice que el pueblo ofrezca juntamente con el sacerdote, porque los miembros de la Iglesia realizan el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote, lo cual es propio exclusivamente del ministerio detallado, sino porque une sus votos de alabanza, de impetración, de expiación y de acción de gracias a los votos de intención del sacerdote. Más aún, del mismo sumo sacerdote de Cristo, para que sean ofrecidos a Dios Padre en la misma oblación de la víctima, incluso con el mismo rito externo del sacerdote. Aquí está dando primacia, hermanos, a la tarea, al ser del sacerdote. Que sí, evidentemente, en tanto que hijo de Dios es igual que el resto de hijos de Dios, en tanto que ser humano es igual que el resto de seres humanos. Pero en tanto que sacerdote no es igual. Es un representante de Jesucristo, realmente, ¿no? El sacramento de la penitencia es el único medio ordinario por el que se pueden absolver los pecados graves cometidos después del bautismo. Según el derecho divino, todos esos pecados deben confesarse según su especie y su número. Ya está, sencillo. El derecho divino prohíbe al confesor violar el sigilo del sacramento de la penitencia, de la penitencia fuere motivo por el que fuere. Ninguna autoridad eclesiástica tiene potestad para dispensarlo del secreto del sacramento. Vamos, que nadie puede obligar a un sacerdote a decir de que se ha confesado a alguien. Y tampoco las autoridades civiles están facultadas a obligarlo a ello. Fijaos, sin más. Por la voluntad de Cristo y por la inmutable tradición de la Iglesia,
No se puede administrar el sacramento de la Sagrada Eucaristía a quienes están objetivamente en estado de pecado grave público, y tampoco se debe dar la absolución sacramental a quienes manifiesten no estar dispuestos a ajustarse a la ley de Dios, aunque esa falta de disposición corresponda a una sola materia grave. ¿Está claro? O sea, si tú no estás dispuesto a hacer un propósito de enmienda de todos tus pecados, ninguno te es perdonado. Con Cristo es o todo o nada. Las medias tintas, los tibios los vomitaré de mi boca, dijo Cristo. 38. Conforme a la constante tradición de la Iglesia, no se puede administrar el sacramento de la Sagrada Eucaristía a quienes nieguen alguna verdad de la fe católica, profesando formalmente adhesión a una comunidad cristiana herética o oficialmente cismática. Vamos, que la comunión de los protestantes, pues es otro sacrilegio, ¿vale? El que come, dice Pablo, el que come indignamente el cuerpo del Señor, come su propia condenación. Eso me lo dijo un sacerdote, ¿no? Como en el principio, en el Génesis, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, lo que sucede a un alma cuando come el árbol de la vida, cuando come el fruto del árbol de la vida, es que permanece con la vida que tiene. Como que come la inmortalidad. Pues bien, el árbol de la vida es Jesucristo en la cruz. Es la cruz y el fruto es Jesucristo. La Eucaristía es el fruto del árbol de la vida. Por eso dice Cristo en Juan 6, yo soy el pan de vida. Pues bien, hermano, si tú estás en pecado y comes el fruto del árbol de la vida, que es la Eucaristía, comes tu propia condenación, porque vas a permanecer en ese pecado. Por eso, no hay que comulgar en pecado mortal. Esa es la razón. Porque es lógica pura. Comes el árbol de la vida, permaneces con la vida que tienes. 39. La ley que obliga a los sacerdotes a observar la perfecta continencia mediante el celibato tiene su origen en el ejemplo de Jesucristo y pertenece a una tradición inmemorial y apostólica según el testimonio constante de los padres de la Iglesia y de los romanos pontífices. Por esa razón, no se debe abolir esta ley en la Iglesia romana por medio de la innovación de un supuesto celibato opcional de los sacerdotes, ya sea a nivel regional o universal. El testimonio válido y perenne de la Iglesia afirma que la ley de la continencia sacerdotal no impone ningún precepto nuevo. Dichos preceptos deben observarse, porque algunos los han descuidado por ignorancia y pereza. Con todo, los mencionados preceptos se remontan a los apóstoles y fueron establecidos por los padres, como está escrito. Así pues, hermanos, estad firmes y guardad las enseñanzas que habéis recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. Lo cierto es que muchos, desconociendo los estatutos de nuestros predecesores, han violado por su presunción la castidad de la Iglesia y se han guiado por la voluntad del pueblo, sin temor a los castigos divinos. Aquí a lo mejor alguno dice, no, es que son los pederastas, los curas, bla, bla, bla. Mirad, hermanos, vamos a ver. En los ritos 32 y 33 de la masonería, ¿vale? Para pasar en los últimos grados, ¿sabéis lo que se hace? Ese pecado. Como prueba, ¿vale? Que es casi peor que asesinar, si no peor, porque matas el alma de una persona cuando abusas sexualmente de ella. Y todos los masones que hay infiltrados en la iglesia se han dedicado a hacer eso. ¿Cómo nos cargamos la iglesia? De esa manera. Y ya os digo, hermanos, que muchos de los abusadores, pederastas o no pederastas, porque también hay abusadores de jóvenes, son demoníacos y son siervos de Satanás, infiltrados en la iglesia. Este es un problema que ha tenido la iglesia en los últimos decenios. Por cierto, os recomiendo la carta que escribió Benedicto sobre este tema, que da una luz impresionante, porque también ha tenido mucho que ver la oscuridad que ha habido en el mundo sobre este tema, desde el mayo de 68. El celibato es un don, hermanos, es un regalo de Dios. Y, como decía antes, no es antinatural, es sobrenatural. Y muchísimos santos han dado testimonio de la bendición que es eso para ellos y para el mundo. Porque no comprometiéndote con nadie te puedes comprometer con cualquiera en cualquier momento.
Es una manera de vivir libre para el Señor. Y vivido bien es una maravilla. Un testimonio de que existe Dios. Entonces, evidentemente, ¿no? La Iglesia no va a renunciar a ello y si quieren hacerlo, pues auguro una pérdida de vocaciones absoluta, ¿no? Ahora mismo los pocos sacerdotes que responden, los pocos sacerdotes que existen, buenos, son tesoros, ¿eh? Son tesoros. 40. Por voluntad de Cristo y por la divina constitución de la Iglesia, solo los varones bautizados pueden recibir el sacramento del orden, ya sea para el episcopado, el sacerdocio o el diaconado. Es más, la afirmación de que solo un concilio ecuménico puede dirimir esta cuestión es errónea, que eso lo ha dicho Bergoglio, dado que la autoridad de un concilio ecuménico no es mayor que la de un romano pontífice. Punto. Y eso ya lo dejó zanjado Juan Pablo II cuando dijo que eso no le compete a la Iglesia dirimirlo, que Cristo lo hizo así. Y yo siempre digo lo mismo, hermanos, con este tema. La razón por la que solamente los varones pueden ser sacerdotes, aparte de porque representan a un hombre, que es Jesús, es de la misma naturaleza por la que solamente las mujeres pueden engendrar vida en su interior y pueden estar embarazadas. Es un signo de la diferenciación. Es un signo de la complementariedad. Además, muchas veces me he imaginado una sacerdotisa, imaginaos, en un pueblo, perdida, dentro de un confesionario, que llega un hombre bruto y abuse de ella, ¿no? O sea, yo creo que lo hace también el Señor para proteger a la mujer. Y para mostrar también que no es más un sacerdote que un laico, precisamente porque la criatura más excelsa es la Santísima Virgen María, que no solo no fue sacerdote, sino que encima no fue ni religiosa, fue casada. Eso sí, un matrimonio virginal, un matrimonio en Dios, una entrega a Dios, ¿no? Hermanitos, ha sido un vídeo largo, ha sido un vídeo denso, me duele la voz ya un poco, creo que ha durado una pasada, pero ciertamente creo que esta carta, esta declaración es algo sin precedentes, ¿no? Es algo que tiene que hacer pensar a todos los católicos. Os animo a compartir, si no este vídeo, por lo menos compartir los enlaces. Os animo a que comentéis lo que queráis, que expreséis qué os inspira esta declaración. Y yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que el cisma ya, el cisma es material, en el sentido de que hay dos iglesias ya desde hace tiempo, y que es cuestión de tiempo que el cisma sea formal. Quizá cuando muera Benedicto, quizá haya un grupo de sacerdotes y obispos que quieran elegir un sucesor, o quizá Benedicto, al morir, nombre un sucesor, que sea Pedro Romano. No lo sabemos, hermanos, pero no sé, cada vez es más evidente, ¿no? Que no. Que el señor Jorge María Bergoglio no es un hombre de Dios. No es el hombre que Dios ha puesto para pastorear a su iglesia, ¿no? Y lo hablaba ayer con un amigo. La masonería lleva intentando poner en el papado a uno de los suyos más de 100 años. Se cargaron a Juan Pablo I, porque quería descubrir la lista Pecorelli, que era la lista de masones eclesiásticos. Quería poner remedio a eso, se lo cargaron, lo fulminaron. Fue elegido Juan Pablo II. Le instaron a renunciar muchas veces, le quemaron las cuerdas vocales, por eso no podía hablar al final. A Pablo VI lo drogaban con heroína para que firmase cosas y tal. Bien. Pues bien, hermanos, los masones se dieron cuenta, por eso Bergoglio renunció, porque Bergoglio iba a ser elegido después de Juan Pablo II, pero estaba siempre con Benedicto ahí, ¿no? Nunca llegaba a los 2/3, nunca llegaba. Entonces Bergoglio se dio cuenta de que no iba a poder ser papa legítimamente, que no iba a salir. Entonces, en un acto de humildad, de supuesto... No me votéis a mí, dijo, fijaos. Es que no me votéis a mí. Salió Benedicto. Y él se dio cuenta de que tenían que hacer a Benedicto renunciar. La única manera. ¿Por qué? Porque Dios no falla en su promesa.
Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, si muere un papa, el siguiente es legítimo y es de Dios. La única manera de que haya un papa que no sea de Dios y sea del demonio es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, hermanos. Con una renuncia a todas luces inválida, tantos periodistas y tantos teólogos lo están diciendo, y en este canal podéis verlo de muchas maneras, y un usurpador, un falso papa, un falso católico. En fin, hermanos, vamos a rezar por estos cardenales, por estos obispos, por todo el pueblo de Dios, por todos los obispos, por todos los cardenales, por todos los sacerdotes. Vamos a rezar estos días, hermanos, y todo lo que nos quede de vida, porque cuánto desea el Señor que sus sacerdotes sean valientes, que sus sacerdotes no tengan miedo a nada, sino solamente a ofender a Cristo. Hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo que no creo que tenga mucha repercusión. Esta declaración va a ser ignorada por Bergoglio y demás. Cuando muera Benedicto, ojos abiertos. Porque creo que este señor se va a quitar la careta y que la reacción del pueblo de Dios y de los pastores de esa doctrina pues va a ser concreta, determinada y firme, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Y como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.